¿Listo? Entonces levanta la mano cuando ya, ¿no? Sí. Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a hacer unas pequeñas pruebas de audio. No sé si logren escucharnos. Vamos a iniciar. Vamos a continuar con nuestro streaming, ganándole al campo. Por favor, no sé si quisieran apoyarnos en algún comentario, si el audio está correcto. Vamos a esperar unos minutos, maestro. Muy buenas tardes. Hoy nos acompaña el ingeniero Gerardo Noriega. Vamos a esperar a algunos compañeros más que se logren conectar para iniciar con nuestro streaming, nuestra conferencia el día de hoy. ¿Sí? Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta tarde. Es un placer estar hoy con ustedes. Mi nombre es Isaí Mendoza Martínez. Soy el director general de la empresa Grupo Inders SC. Somos una empresa que nos dedicamos a la consultoría y desarrollo de proyectos del sector agroalimentario. Hemos desarrollado ya proyectos a lo largo de estos 6 años en diferentes estados de la República y hoy nos encontramos con un gran amigo de nosotros, un amigo de hace años desde la universidad, desde que nos impartía clases allá en la preparatoria agrícola, posteriormente en la carrera y pues desde luego en la vida profesional también nos ha acompañado y nos ha apoyado en el desarrollo de múltiples proyectos en diferentes estados de la República. Y me refiero al ingeniero Gerardo Noriega Altamirano, profesor de la Universidad Autónoma Chapingo, profesor investigador con muchos años de trayectoria, específicamente en el tema de maíces nativos y agricultura orgánica. Nos da mucho gusto recibirlo, maestro, que nos acompañe el día de hoy y estamos para hablar del manejo agroecológico del cultivo de maíz. Juntos, aquí con el profesor, hemos aterrizado proyectos distintos, por ejemplo, hace 5 años en la Sierra Norte de Puebla, específicamente en el cultivo de maíz, manejo agroecológico, manejo orgánico, en la región costa del estado de Oaxaca, con el establecimiento de muchos viveros de café, también incursionar en los temas de manejo de microorganismos, consorcios microbianos, biofertilizantes, de todo esto les platicará el maestro el día de hoy. También nos ha apoyado con múltiples conferencias en diferentes estados de la República y hoy queremos transmitir parte del conocimiento de estos tantos años de experiencia en este sector. Espero que sea de gran ayuda. Pues bienvenido, maestro. Gracias, Isaí. Me da gusto estar aquí con ustedes y sobre todo mandarle un mensaje a todos aquellos jóvenes recién egresados de la universidad. Esta tarea que hace Isaí de ir integrando jóvenes, irse apoyando con pues algunos amigos que están en la universidad y de esta manera ir generando oportunidades para los profesionales del desarrollo rural. Es una tarea loable y con gusto, Isaí, aquí estamos para compartir con ustedes el ABC de este
tema de manejo agroecológico en un cultivo tan importante como el maíz. Muchas gracias. Pues empezamos. Bien, buenas tardes a todos los que nos acompañan y como comenta Isaí, vamos a platicar el ABC de lo que es este tema que le llamamos manejo agroecológico del maíz. Este tema que ustedes van a escuchar, nosotros lo venimos construyendo y le denominamos ecointensificación agrícola. Este proceso de ecointensificación agrícola requiere de algunos ingredientes. Son 5 ingredientes y por eso al modelo le llamamos 5M más E. La primera M es una M mayúscula que tiene que ver con la mentalidad emprendedora. Tanto productores, técnicos, tomadores de decisiones y todos los actores que participen en el proceso necesitamos que tengan una mentalidad emprendedora. El alto rendimiento está aquí en la cabeza. Aquí está. No es un problema del surco, no es un problema de la semilla, no es un problema de fertilización, es un problema acá en la cabeza. Y por eso la primera M que nosotros exigimos, muy grande, en mayúsculas, es de mentalidad emprendedora. La segunda M corresponde a los minerales. Los suelos se forman por el material madre que contiene minerales, entonces corresponde a esa segunda M. La tercera M es la materia orgánica, la cuarta M corresponde a los microorganismos, ¿sí? Y la última M es el manejo agronómico. En el planeta Tierra todos los ecosistemas funcionan por flujos de masa y por flujos de energía. Tradicionalmente, particularmente en el modelo de Revolución Verde, siempre hemos trabajado por flujos de masa y nos olvidamos de los flujos de energía. Entonces, todo esto funciona sí y solo si hay energía. Por eso el modelo 5M más E. Tal vez algunos van a decir, bueno, ¿qué es lo que hacen ustedes? Nosotros lo que hacemos y promovemos con los productores es que dentro del abanico o el portafolio de innovaciones que tienen que desarrollar para producir alimentos de alta calidad en un esquema de alto rendimiento y reduciendo costos de producción, el paso número 1 es el diagnóstico de la fertilidad. ¿Qué significa esto? Significa hacer un muestreo de suelos, significa mandar a hacer análisis de suelos, posteriormente viene la interpretación, luego vienen las recomendaciones agronómicas y finalmente su lógica operativa dentro de la parcela. Entonces, ir al alto rendimiento con un manejo agroecológico significa tener análisis de suelos. Si no tenemos análisis de suelos, es muy difícil proponer mejoras. Voy a comentarles a manera de ejemplo. Es posible que en la parcela yo tenga un ataque de plagas y tengo insectos, ya sea chupadores, ya sea masticadores, ya sea raspadores, y queremos resolverlo con un insecticida. Si yo carezco de un análisis de suelos donde tenga cada uno de los nutrientes esenciales y los benéficos, pensemos en el níquel, entonces me resulta muy difícil hacer un manejo agroecológico. Imaginémonos que en el análisis de suelos tengo una deficiencia de níquel. Entonces, ya sabemos que van a haber enzimas que no se están activando. Una de ellas, la ureasa. La deficiencia de níquel está asociada con la actividad enzimática de la ureasa. Al carecer de ureasa, ¿qué ocurre? Ocurre que las hojas del cultivo van a ser relativamente suculentas, por lo tanto, la planta envía la señal que requiere que le extraigan un poco de ese jugo que tiene a nivel celular. Y de esa manera se va a presentar el insecto. El insecto llega a partir de una señal que manda la planta. Una señal que por una deficiencia de níquel se está dando una acumulación y una turgencia y, digámoslo así, una hoja bastante suculenta. Entonces, el problema no lo resolvemos con un insecticida o con un bioinsecticida o con algún extracto vegetal acuoso. El problema lo resolvemos de fondo, corrigiendo la deficiencia de esos nutrimentos que son benéficos. Eso es, digamos, el uso de un análisis de suelos. Para eso son los análisis de suelos, para conocer el estatus en que se encuentra el patrimonio suelo y a partir de ahí poder elaborar un plan de cultivo que me permita
incorporar a esa parcela todos estos elementos que en el metabolismo vegetal me pueden generar la expresión de una plaga o de una enfermedad. Entonces, ese es el primer paso que nosotros recomendamos, el diagnóstico de la fertilidad de los suelos. El otro paso es, considerando las condiciones de temporal, son densidades relativamente aceptables, considerando la tasa de radiación que nosotros tenemos. Entonces, digamos que en este periodo de primavera-verano, considerando de mayo hacia adelante, números redondos, andamos en unas 400, 450 calorías por centímetro cuadrado por minuto, ¿sí? Perdón, por día. Entonces, ¿qué pasa en esas calorías? Esa es la fuente de energía que ustedes van a tener para el proceso fotosintético. La densidad de población no puede ser superior a esta tasa de radiación. Entonces hay que hacer un balance, hay que echar números y a partir de la tasa de radiación poder precisar qué densidad de siembra y qué densidad de población debo de tener. Y esa es una innovación que nosotros promovemos, de tal manera que debo de tener una tasa de radiación que esté asociada a la densidad de población. Si yo tengo una densidad de población mucho mayor, el proceso fotosintético se va a ver limitado. En consecuencia, los rendimientos van a ser bajos. Si yo tengo una tasa de radiación que está asociada con la densidad de población, no voy a tener límites por el flujo de energía. En consecuencia, ya si le dimos una buena atención a la parte de nutrición, los rendimientos van a ser muy interesantes. Una vez que nosotros ya manejamos, digamos, este balance entre el flujo de radiación solar y la densidad de población, un aspecto para nosotros fundamental que deriva del diagnóstico de la fertilidad de los suelos es la remineralización de suelos. ¿Qué lección nos deja la agricultura que hemos practicado en los últimos años? En que hemos realizado una agricultura de minería, extraemos, 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 y hay cosas que no las estamos restituyendo. Entonces no estamos observando algunas leyes de la nutrición vegetal, como sería la ley de la restitución. A manera de ejemplo, hemos extraído flúor y seguimos extrayendo, y de repente el cultivo manifiesta el problema de una enfermedad. Entonces, ¿dónde está la clave para que este cultivo tenga una gran resistencia sistémica? Bueno, la clave de tener una buena resistencia sistémica está en tener una buena nutrición vegetal. Y eso significa que el diagnóstico de la fertilidad me orienta a qué debo de, pues, dedicarme en este proceso de remineralización. Entonces, lo que nosotros hacemos es que en este análisis de suelos, digamos, hay valores, hay índices, pensemos el potencial de óxido reducción. ¿Cómo está el potencial de óxido reducción? El potencial de óxido reducción en un suelo agrícola que esté en equilibrio, que sea de muy buena calidad. En los valores que medimos, anda en un valor de 100. Sin embargo, muchos de los suelos agrícolas que nosotros tenemos en el país tienen valores que fluctúan entre 350 a 400. ¿Qué significa esto? Que son suelos oxidados, es decir, son suelos carentes de energía. Y al no haber suficiente energía, entonces los procesos metabólicos propios de esa interacción entre el suelo y el cultivo se ven limitados. El proceso de remineralización al suelo incluye minerales ricos en energía, fuentes de carbono, por ejemplo, leonardita, minerales asociados al carbono, fuentes de silicio, ¿sí? Si el problema que tengo es un temporal relativamente limitado, yo necesito incrementar la capacidad
de almacenamiento de agua en el suelo. Y entonces incorporamos al suelo minerales que tienen esa capacidad de poder almacenar agua. Si la capacidad de intercambio catiónico es lo que nos está limitando dentro del manejo agronómico, entonces en la mezcla de minerales incorporamos minerales cuya función va a ser incrementar la capacidad de intercambio catiónico. Si el problema es un nutriente como fósforo, acudimos a fuentes minerales que contengan fósforo o potasio o magnesio o calcio o cualquier otro micronutriente, pensemos zinc. Entonces, esa fase de la remineralización surge a partir de poder disponer de los análisis de suelos. Y entonces lo que se hace es armar, diseñar una mezcla de minerales que responda a esas carencias que tiene el suelo. De tal manera que entonces en el suelo, una vez que restituimos esos elementos, ya sea como nutrimentos o como elementos benéficos, el cultivo va a tener que detonar. El otro factor que nosotros estamos considerando, aparte de los minerales, es la materia orgánica. Entonces, la recomendación es que debe de existir un buen nivel de materia orgánica, particularmente humificada, de tal manera que esas sustancias húmicas que dentro del complejo de ellas contienen ácidos fúlvicos, una vez que se incorporan al suelo, por una parte esa materia orgánica comienza a reaccionar con los minerales y por otra parte con estos procesos de humedad propios del régimen de temporal, se van a ir formando lixiviados, los cuales se incorporan al perfil del suelo y nos permite que en esa zona de contacto entre la raíz y el suelo, la rizósfera, ocurran los procesos de aprovechamiento de los nutrimentos. El otro componente que nosotros estamos considerando en el suelo son los microorganismos. El suelo, dentro de la biología, debe de contener ciertas bacterias, sobre todo las promotoras del crecimiento, debe de contener hongos entomopatógenos, actinomicetos, levaduras. Entonces lo que nosotros hacemos es incorporar una miriada de microorganismos con diferentes funciones. Algunos que su función es fijadora de nitrógeno, otros son solubilizadores de fósforo, ¿sí? Otros son protectores para el sistema radicular, particularmente de algunas enfermedades. Otros funcionan como nematicidas, otros como insecticidas, otros como fungicidas, otros como productores de antibióticos. Entonces, todo ese conjunto de microorganismos se incorpora al suelo, de tal manera que la sinergia que va a ocurrir entre los minerales, la materia orgánica y los microorganismos va a permitir restaurar los ciclos biogeoquímicos. Y de esa manera entonces, una vez que los ciclos biogeoquímicos inician su proceso, podemos reducir sustancialmente las dosis de fertilización de síntesis química. Pensemos en una fertilización nitrogenada. Una vez que estos ciclos biogeoquímicos sí, pueden comenzar a funcionar, entonces podemos pensar en que podemos reducir esa dosis nitrogenada de algún fertilizante como urea o sulfato de amonio. Lo mismo ocurre con un fósforo o con un potasio o con cualquier otro micronutrimento. Entonces, esa es la parte que trabajamos en el suelo una vez que pues nos ponemos a atender alguna zona. Vía foliar, hacemos un manejo complementario de la nutrición. Todos sabemos que esta gramínea, el maíz, es muy noble. En hoja 3 manda la señal cuántas mazorcas va a producir. Significa entonces que en hoja 2 tenemos que mandarle, ¿sí?, la nutrición. ¿Qué hacemos en hoja 2? Hacemos una aspersión foliar de nutrimentos, de aminoácidos esenciales, de algunas vitaminas y la aplicación
de estos microorganismos que algunos nos van a proteger de plagas y otros nos van a proteger de enfermedades. De tal manera que entre hoja 2 y los días que nos falten para hoja 3, a la planta no le va a faltar un nutrimento o algún aminoácido o alguna vitamina. Y eso va a permitir entonces que la planta mande la señal de cuántas mazorcas va a producir. Seguramente que más de una mazorca. Y entonces ahí es donde comenzamos a ganar, ¿sí? El alto rendimiento. El alto rendimiento lo voy a ganar de varias maneras. Uno, la densidad de población, el número de plantas por hectárea. Dos, el número de mazorcas. ¿Qué requerimos aquí entonces? Lo que necesitamos conocer es, en el caso del maíz con el que yo esté trabajando, ya sea una raza o un híbrido, cada cuánto produce una hojita de maíz. Eso es fundamental. Eso es el trabajo del técnico. Ese es el trabajo del extensionista. Comenzar a estimar las unidades calor para poder conocer con cuántas unidades calor se va a producir la hoja 1 o la hoja 2 o la hoja 3 de ese material en específico que esté trabajando para la región geográfica que sea de interés. Continúa la fenología del cultivo. ¿Qué va a pasar a los 8 o 10 días después de la primera aplicación? El maíz está llegando muy próximo a la hoja 6. Entonces, en hoja 6, el maíz manda la señal de cuántas carreras va a tener. ¿Sí? Tenemos la mazorca y entonces, ¿cuántas carreras va a tener la mazorca? ¿Qué significa entonces? Que en hoja 6 no le puede faltar ningún nutrimento. Cualquier nutrimento, cualquier aminoácido, cualquier vitamina que esté careciéndose en hoja 6 se vuelve un factor limitante. Entonces, la fertilización foliar la practicamos en hoja 5. Ahí es la segunda aplicación. Continúa el cultivo en su desarrollo y va a llegar a la hoja 10-12. En hoja 10-12 es cuando manda la señal de cuántos granos de maíz va a dar por carrera. Entonces, esto significa que después de la segunda aplicación me puedo dar unos días, 2 semanas, digamos. Y después de 2 semanas, yo ya estoy próximo a la hoja 10 y justo ahí entonces tengo que realizar la tercera aplicación foliar de nutrientes, aminoácidos, vitaminas y el consorcio microbiano. Y esto es lo que me permite entonces tener más granos de maíz por carrera. Entonces, el alto rendimiento, ya comentamos, lo puedo lograr por el número de plantas por hectárea. Lo puedo lograr por el número de mazorcas. Le puedo ayudar por el número de carreras por mazorca. Puedo mejorarlo por el número de granos por carrera. Una vez que nosotros ya llegamos a hoja 10-12, para las condiciones de temporal, podríamos decir que propiamente nos estamos acercando a la canícula, como las fechas que en esos momentos tenemos. Entra una etapa difícil de estrés hídrico, pero con todo este complemento nutrimental que hemos aplicado vía foliar, el cultivo va a tolerar el estrés propio de las altas temperaturas y el estrés hídrico que se avecina. Llegamos al segundo pico de lluvias propio del régimen de temporal, ¿sí? Digamos, tenemos un primer pico en primavera-verano, en el caso de México, mayo-junio, ¿sí? Julio entra la canícula, termina, digamos, allá a mediados o pasadito de mediados de agosto y posteriormente, en el mes de septiembre tenemos otro pico altamente lluvioso gracias a la presencia de huracanes que tenemos en el país. Para ese entonces el maíz ya está giloteando. Ahí pudiéramos hacer una aplicación complementaria al follaje, otra vez con nutrientes, con aminoácidos y con consorcio microbiano, para ganar un poco de peso en el grano. Y esa sería, digamos, la última acción para poder avanzar más en el alto rendimiento. Entonces, en síntesis, una buena nutrición desde la siembra, posteriormente en hoja 3, posteriormente en hoja 6, posteriormente en hoja 10 y en etapa de gilote. Con esto, digamos, ya ahora sí podemos esperar a que se termine el ciclo reproductivo de esta gramínea, termina,
cosechamos, nos llevamos el grano y todo ese rastrojo hay que incorporarlo al suelo para que comencemos un reciclamiento propio en la parcela de la materia orgánica. En ese momento que se da la cosecha, en ese momento podemos incorporar los minerales para que junto con la materia orgánica, los residuos de cosecha, más el conjunto de microorganismos que inoculemos, podríamos entonces dar pie a que en el suelo, ¿sí?, terminando la cosecha, todo este proceso de restauración ocurra y en el siguiente ciclo primavera-verano tengamos un suelo bastante restaurado. Digamos que en síntesis, este sería el primer paso para comenzar a transitar hacia el alto rendimiento. Cuando nosotros estamos incorporando el consorcio microbiano, ahí se incorporan bacterias que tienen la función de biofertilizantes. En el caso de esta gramínea, Azospirillum, Azotobacter, micorrizas, un Bacillus megatherium, por ejemplo, que tiene que ver con la disolución de fósforo. Pero en estos microorganismos que se incorporan, hay algunas bacterias cuya función es suprimir plagas. Hay algunos hongos que su función es suprimir enfermedades. Y entonces, en el consorcio microbiano, se incorporan todos estos microorganismos y de esa manera vamos manteniendo un equilibrio entre insectos plaga, entre patógenos que nos causan enfermedades y desarrollando una nutrición equilibrada. De esta manera, entonces, el control de plagas se vuelve biológico, porque a la planta la tenemos en equilibrio, tenemos una planta muy nutrida, tiene una alta resistencia sistémica y por lo tanto tolera las condiciones propias del ataque de una plaga o de una enfermedad. ¿Sí? ¿Por qué los aminoácidos? Porque en el temporal nosotros tenemos muchos factores de estrés, altas temperaturas, estrés hídrico, de repente algún siniestro agrometeorológico, pensemos una granizada. Entonces, es necesario llevar un enfoque preventivo. Y en esta incorporación de aminoácidos, incorporamos aminoácidos que fomentan la división celular, pero también aminoácidos que su papel es conferirle mayor resistencia al cultivo que estemos tratando. Entonces, de esta manera, estamos logrando un método muy cordial con el ambiente que nos permite producir alimentos de alta calidad a muy bajos costos, pero en un esquema de alto rendimiento. Entonces, en esta primera etapa, espero que hayamos podido explicarles, digamos, este proceso básico, este proceso de cimentación de lo que sería un manejo agroecológico que nosotros le venimos denominando ecointensificación agrícola, 5M más E. Entonces, si quieren, para que esto se vuelva más interactivo, si alguno de los que nos están escuchando tienen alguna pregunta, a partir de esas preguntas podemos ir desarrollando la charla. Bueno, maestro, en lo que se generan algunas preguntas, digamos, nos dejen a través de un comentario. Quisiera comentarles que todo eso que menciona el ingeniero Gerardo Noriega es un trabajo de investigación antes que nada y un trabajo en campo con productores donde las situaciones son muy adversas, ¿no? Nosotros tenemos la experiencia de trabajar específicamente en los estados de Oaxaca y Puebla, como los comenté hace unos momentos en el inicio de la plática, donde con nuestros productores teníamos rendimientos de 800 a 1200 kilogramos por hectárea de maíz. Cuando empezamos a trabajar esta propuesta con nuestros ingenieros de aquí de la empresa, bajo la asesoría y dirección del ingeniero Gerardo Noriega, empezamos a dar resultados con las personas y todo este trabajo es bastante interactivo porque se trata de una dinámica que tú haces en conjunto con los productores. Ellos se les hace la invitación para que traigan consigo todas las
especies o razas de maíz que se encuentran en la localidad y nos encontramos, por ejemplo, que hay mucha diversidad, ¿no? Eh, Cambiar los esquemas que se han venido trabajando de años atrás es bastante complicado. Eh, Inclusive desde el método de siembra, la fertilización, la aplicación de foliares, todos estos cambios pues son parte del trabajo que como técnicos tenemos que desarrollar. En la región costa del estado de Oaxaca, específicamente en el municipio, en Santo Reyes Nopala, estuvimos también trabajando esta metodología y un claro ejemplo es esta imagen que aparece aquí atrás de nosotros, una imagen con un productor que cambió su manera de trabajar al método de ecointensificación y con un buen temporal logramos obtener 6 toneladas de maíz, algo sorprendente para la región. Prácticamente con todos nuestros productores tuvimos excelentes resultados. También todo el tema de el uso de biofertilizantes fue también un trabajo que se desarrolló en esta región con productores de café, con productores de maíz. Hicimos algunos foros donde usted nos acompañó y quisiera comentarle que hoy, justo en estos momentos, nos encontramos ejecutando proyectos denominados biofábricas, proyectos que salieron a razón de, este, de esta vinculación que se dio entre esta región, entre 5 municipios de la región de la costa, y hoy estamos ejecutando proyectos de biofábrica para la producción de biofertilizantes. Entonces, el trabajo que se realiza no es un trabajo que propiamente tiene que dar resultados en la primera cosecha, ¿no? Requiere de más acciones, de más actividades, y seguimos constantemente en esta actividad. No sé si hay alguna pregunta en este momento, Luis. Sí. ¿Pudieras? Pregunta Masa B, ¿cuáles son los aminoácidos comerciales que recomienda y la dosis para siembra de alta densidad? Bueno, mire, estamos hablando de condiciones de temporal, primavera-verano. Digamos, sin conocer mucho de qué región nos estén hablando, lo que podemos hacer es pensar en la serie de Fibonacci. Entonces, un distanciamiento que ustedes deben de tener en maíz de grano serían 21 centímetros entre planta y planta. Entonces, si ustedes me dividen los 100 metros entre los 21 centímetros, les está dando el número de plantas por surco. Por los 125 surcos, ahí tienen la densidad, y ustedes van a andar en una densidad muy próxima a las 60,000 plantas. ¿Sí? Repito, tienen que respetar la serie de Fibonacci, el número phi, tienen que ir a números perfectos. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, bueno, la serie de Fibonacci pues tiene números perfectos, el 1, el 2, el 3, el 5, el 8, el 13, el 21. Pero cuando de repente encontramos que alguien siembra 18 centímetros, algo raro está pasando, no está respetando la armonía que existe en la naturaleza. Entonces, yo puedo sembrar a 13 centímetros si fuera riego, o puedo irme a 21 centímetros si es temporal. Pero entre 13 y 21 centímetros no es prudente dejar ese distanciamiento entre plantas porque no mantienen armonía con la naturaleza. Y eso les va a definir su densidad de población. ¿Qué aminoácidos? Miren, la cosa es simple. ¿Qué les arrojó el análisis de suelos? Si no tienen análisis de suelos, es muy difícil pensar en que tengamos una aproximación de qué aminoácidos se van a poder formar en el proceso metabólico. Entonces, es clave tener el diagnóstico de suelos, su muestreo y su análisis de suelos de manera oportuna es fundamental. ¿Qué aminoácidos requieren? Los esenciales, solamente esos. ¿Sí? ¿Qué marcas comerciales? La verdad, en estos momentos, pues, no sabría decirles cuál
de todas las marcas traiga todos los esenciales, pero así como nosotros necesitamos nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, fierro, cobre, zinc, boro, molibdeno, manganeso, etcétera, bueno, así requerimos a los aminoácidos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Lo que nosotros hacemos es formular fertilizantes foliares o soluciones nutritivas a partir de esas condiciones que revele el análisis de suelos. Formular las mezclas de minerales, incorporar las vitaminas que, de acuerdo a las condiciones de cultivo, se van a necesitar. Y en función de los problemas que hayan tenido, fitosanitarios, plagas, enfermedades, vamos incorporando los microorganismos que requerimos. ¿Sí? De manera general es lo que hacemos. También preguntan, ¿qué opina de la labranza vertical para eliminación de piso de arado? Además de profundidad de siembra, porcentaje de nitrógeno a la siembra y manejo del rastrojo post cosecha. Mire, a ver, ¿por qué se da ese piso de arado? Bueno, yo iría un poquito más atrás. Primero lo que tienen que checar antes de que se haya un piso de arado es ese suelo tiene un potencial de óxido de reducción apropiado, es decir, la difusión del oxígeno está ocurriendo. Entonces, por ejemplo, un laboratorio al que pueden acudir es al Colegio de Michoacán. El Colegio de Michoacán les realiza el análisis elemental y ahí les va a proporcionar el potencial de óxido reducción. Si el valor del potencial de óxido de reducción es mayor a 100, el problema que tienen es oxigenación. Y en este proceso, la respiración va a ocurrir en el sistema radicular. Una vez que se produzcan los exudados en el sistema radicular, más la respiración microbiana, se necesita más oxígeno. Y si no hay oxígeno, entonces la planta va a vivir en un ambiente de anoxia. Entonces, es lo primero que deben de superar. Si no tuve oportunidad de mandar a hacer un buen análisis, como los que nos puede brindar el Colegio de Michoacán, entonces con la técnica analítica que está establecida en la norma 021, particularmente con lo que es textura de suelos, necesitamos su porcentaje de arena, su porcentaje de limos, su porcentaje de arcillas y en la parte química el porcentaje de materia orgánica. Y eso nos permite aplicar un índice que es el índice estructural del suelo. Cuando nosotros relacionamos el contenido de materia orgánica entre el contenido de limos y arcillas por 100, si este valor es menor de 5, el suelo tiene un riesgo de compactación. ¿Cómo se resuelve? Se resuelve con materia orgánica humificada. Si el riesgo está entre 5, pero si el valor arroja entre 5 y 7, el riesgo existe. Si el valor está por arriba de 9, pueden estar tranquilos. Tenemos un suelo en equilibrio. Desafortunadamente, el grueso de los suelos agrícolas en México, cuando nosotros le aplicamos este índice estructural, está en valores inferiores a 7. Es decir, el riesgo de compactación es muy alto y eso solamente se resuelve con materia orgánica humificada. Si el índice estructural del suelo o su potencial de óxido de reducción son una limitante, entonces no se preocupen tanto del piso de arado, preocúpense en una primera etapa de que el oxígeno se difunda. Claro, cuando lleguen a campo y hagan un diagnóstico físico de la parcela y ustedes identifiquen que a los 15, 20 centímetros hay una capa compacta, no hay de otra, hay que romperla, ¿sí? Pero romperla no resuelve el problema, es una estrategia que va a ayudar, eso es indiscutible. La solución es incorporación de sustancias húmicas. Entonces, si el índice estructural del suelo fue menor de 7 o si el potencial de óxido de reducción fue mayor de 100, es indiscutible que nos falta oxígeno. Y si todavía a eso le suman que hay un piso de arado, el alto rendimiento no lo van a alcanzar. Entonces, una vez que resuelvan eso, lo demás es relativamente sencillo. ¿Qué tan importante es el oxígeno? Bueno, tarea del día. Hoy, al término de la charla, por favor, van a la farmacia, compran algodón, se tapan las ventanas de las narices, ¿sí? Se las sellan con cinta canela y mañana le mandan un mensaje aquí a Isaí para comentarles qué limitaciones respiratorias
lograron sentir. Aguantan un día sin comer, aguantan un día sin tomar agua, pero no aguantan una hora sin oxígeno. Entonces, antes de preocuparse por nitrógeno, por fósforo, por potasio, calcio, magnesio o cualquier otro nutrimento, primero resuelvan el problema que se llama oxígeno. Si no hay oxígeno, el proceso de óxido de reducción no se va a poder llevar a cabo en el suelo. El proceso de intercambio catiónico se va a ver limitado. Así de simple es el asunto. Entonces, al término de la cosecha, yo incorporo todo ese rastrojo. Tuve 10 toneladas de grano, son 10 toneladas de zacate por lo menos que estoy incorporando. Todo eso va a llevar a un proceso de transformación, va a formar ácidos hidroxámicos y esos ácidos hidroxámicos tienen muchas propiedades y una de ellas es que en su proceso de transformación nos va a ayudar a ir descompactando el suelo, que sumado a ciertos grupos funcionales de la materia orgánica, una vez que se humidifique, ese proceso de descompactación, ustedes lo van a haber superado. ¿Qué ocurre después de unos años donde están haciendo este manejo? Los suelos están como un panqué. Hoy seguramente los tienen como una galleta. Entonces, mejora la difusión de oxígeno y en consecuencia, los altos rendimientos son alcanzables. ¿Alguna otra pregunta, Luis? No, vuelvo a... Pues agradecemos, maestro, su apoyo el día de hoy en esta campaña de streaming que estamos lanzando aquí en la empresa Grupo Inders. La finalidad es llevar pues toda esta experiencia, toda esta tecnología al alcance de los productores y pues platicarles también en su momento los casos de éxito que hemos tenido, ¿no? ¿Algo más que quiera usted agregar? Pues miren, lo que podemos compartir con todos los técnicos, extensionistas, consultores, tomadores de decisiones, es que acá en Chapingo, ¿sí? Entre paréntesis, aparte de huelgas, porque sabemos hacer huelgas prolongadas, en nuestros ratos libres generamos innovaciones tecnológicas. Y esta innovación tecnológica, si los que toman decisiones no se escucharan y se atrevieran a hacer las cosas de una manera distinta, imagínense el sur-sureste, con rendimientos próximos a 900 kilos por hectárea. Si nosotros aplicamos este tipo de innovaciones a la agricultura de temporal, en un año duplicamos esos rendimientos sin gran dificultad, sin grandes procesos de capacitación y seguramente que en poco tiempo nuestros agricultores tendrían la oportunidad de comenzar a tener mejores rendimientos, productos de más alta calidad para ofrecérselo a los consumidores y que sobre todo en esta época post-COVID vamos a requerir, porque requerimos que así como las plantas deben de tener más resistencia sistémica, nosotros debemos de incrementar la inmunología y la única forma de incrementar la inmunología va a ser consumiendo minerales, vitaminas, enzimas. Esto es una estrategia. Y así como estáis ahí, pues hay otros compañeros distribuidos en el territorio que quieren hacer cosas y nosotros estamos en la mejor disposición de poder colaborar con ustedes. Sí, Chapingo, más allá de que en esos momentos tenga cerradas sus puertas, nos pueden localizar y con gusto les podemos apoyar. Les podemos apoyar desde charlas como esta que estamos dando, les podemos apoyar en estos procesos de remineralización, les podemos apoyar en el suministro de fertilizantes foliares, aminoácidos, consorcios microbianos y que al final del ciclo agrícola el productor puede reducir por lo menos un 30% su costo de producción, puede incrementar por lo menos un 40% su rendimiento y lo más importante, que produzca alimentos sanos, de alta calidad, libres de residuos de síntesis química y de esta manera ir pues poco a poco teniendo mejores opciones para la alimentación de todos los mexicanos. Entonces estamos en la mejor disposición de colaborar, así como lo hemos hecho con Isaí, todos aquellos profesionales del desarrollo rural, ¿sí? Sientan la confianza de buscarnos. Tienen ustedes ahí los datos del grupo Inders, búsquenlos, podemos ir haciendo sinergias y tenemos una gran responsabilidad social para los que somos profesionales del desarrollo rural. Nuestra tarea es producir alimentos de alta calidad, a bajo costo
y que el productor comience a aprender a ganar dinero. ¿Cómo va a aprender a ganar dinero? Incrementando los rendimientos, bajando los costos de producción y teniendo productos diferenciados en el mercado, de tal manera que no tenga grandes problemas en la comercialización de sus productos. Entonces, estamos en la mejor apertura, estamos con el espíritu de colaboración y localícenos. Aquí por los alrededores de Texcoco somos más conocidos que el frijol negro. Pregunten por Isaí, pregunten por un servidor, y seguramente que nos encuentran y estaremos atentos para que aquellas sinergias que tengan que construirse, aquellas alianzas que se pudieran ir tejiendo, ¿sí? Las hagamos. No sé si exista alguna otra pregunta para agregarla, pero antes de eso quisiera también, en un comercial, comentarles que en nuestras redes solamente lanzamos la semblanza del maestro, obviamente tiene un currículum muy amplio, y dentro de esa semblanza menciona que es el encargado del módulo de abonos orgánicos de la Universidad Autónoma Chapingo. Y yo recomiendo ampliamente los productos, vamos a invitarlo, maestro, en otra plática a hablar específicamente de los productos Biochapín, que son los que nosotros comercializamos y utilizamos en nuestros proyectos en campo. Luis, ¿nos apoyas con la otra pregunta? Sí, preguntan sobre alguna opción para el cultivo de maíz en laderas. Bueno, mire, el problema de las laderas es el escurrimiento superficial que nosotros tenemos. En consecuencia, el problema que podemos tener es que el agua se nos pierda. Entonces ya comentamos, en la remineralización hay que incluir minerales junto con la materia orgánica que tienen la capacidad de almacenamiento y las curvas a nivel ahí son indiscutibles. Cualquier otra práctica después de la remineralización, las curvas a nivel, como pueden ser bordos, ¿sí? Intercalados, pueden ser algunas franjas con cultivos que nos cubran todo el suelo, o bien ir estableciendo pues algunas hileras de árboles, ya sean frutales, maderables, medicinales, ¿sí? Son estrategias que las tenemos que incluir. Una sola estrategia por sí sola seguramente que nos da buenos resultados, pero cuando nos apoyamos de varias estrategias, los rendimientos son espectaculares. Pues, Luis Gerardo, buenas tardes. ¿Puede compartir alguna experiencia sobre beneficios del conteo y pileteo en cereales para captación de agua in situ en suelos de la región Mixteca Alta de Oaxaca, Nochistlán? Gracias y saludos. Bien, miren, no, yo no tengo ninguna experiencia en lo específico en esa zona de, digamos, pues de laderas que hay hacia la parte de la Mixteca. Pero lo que sí les puedo decir es que al final de cuentas el suelo se va a comportar como una esponja. Pero repito, el suelo se forma de minerales, se forma de materia orgánica, se forma de microorganismos. Si no tenemos materia orgánica, cualquier práctica que hagamos se vuelve insuficiente porque el suelo va a ser incapaz de poder almacenar el agua. Entonces, indistintamente de la práctica que ustedes quieran realizar, la recomendación es restauremos las condiciones propias del patrimonio suelo. Y una de ellas es el contenido de materia orgánica, otra de ellas es el contenido de minerales. Y esto nos va a permitir un buen almacenamiento de agua en el suelo, ¿sí? Y lamento que no tenga alguna experiencia sobre esas prácticas propias ahí de la Mixteca. Por último, sobre el manejo agroecológico de malezas preemergencia. Miren, cuando ustedes incorporen rastrojos, esos rastrojos en su proceso de transformación van a producir ácidos hidroxámicos. Los ácidos hidroxámicos se comportan como herbicidas. Cuando yo tengo un suelo en desequilibrio, indiscutiblemente caen las primeras lluvias y la germinación de las malezas es impresionante. Pero al término del ciclo agrícola, si yo ya incorporé esos rastrojos, estos sufren sus procesos de transformación, ellos mismos van suprimiendo el desarrollo de estas posibles malezas. ¿Y qué va a pasar a la vuelta de algunos años? Van a suprimir sustancialmente el crecimiento de malezas. Pero, repito, hay que restaurar las condiciones del patrimonio suelo. Pues excelente, maestro.
Le agradecemos mucho y por último yo nada más quisiera agregar que hemos escuchado de algunos colegas, este, no solamente de Chapingo, que se dedican al sector, siempre mencionan que el cultivo del maíz es el cultivo más fácil de manejar, ¿no? Sin embargo, pues es el que más necesidades presenta y que más problemas presenta también en el país. Ya lo habló usted acerca del rendimiento, un claro ejemplo, qué es lo que se pudiera hacer. Hay muchos programas que están atendiendo, hay políticas públicas que atienden específicamente al maíz, pero yo creo que deben de ir acompañadas de este tipo de tecnologías. Tal es el caso, por ejemplo, de producción para el bienestar. Es un subsidio que si bien también está acompañado por técnicos especialistas para dar asesoría a los productores, también está el programa Sembrando Vida, que ahorita se está iniciando con sistemas agroforestales. Yo creo que metodologías como estas ayudarían a incrementar, como usted mencionó hace un momento, los rendimientos y buscar, como todos los secretarios y funcionarios han mencionado, la seguridad alimentaria en el cultivo, en el producto maíz. Mire, yo creo que es indiscutible que hay mil formas de pelar un gato. Sembrando Vida tiene un enfoque, Agricultura para el Bienestar trae otro enfoque. Este enfoque que yo les he compartido es muy distinto a lo que ellos vienen promoviendo. Este enfoque que les he compartido, lo primero que hace es restaurar el patrimonio suelo. Ahí le damos mucho peso, mucho peso. Indistintamente del cultivo que vayan a sembrar. Si nos falta algún elemento, vamos a pensar cobalto, entonces se vuelve un factor limitante y los altos rendimientos no se van a alcanzar. Imagínense los suelos mexicanos. Cualquier análisis de suelos les va a revelar que son suelos deficientes de zinc. Si no tenemos zinc, entonces uno de los grandes problemas que tenemos es que hay limitaciones para la formación de las hormonas de crecimiento. Los cultivos no van a poder desarrollar, digamos, esa talla que buscamos, mucho menos van a alcanzar la calidad que el mercado nos demanda. Entonces, este enfoque lo hemos venido practicando desde hace varios años. Hoy nos permite producir maíces de alta calidad para mercados diferenciados, ¿sí? En el estado de Michoacán, afortunadamente el gobernador de Michoacán es agrónomo. El secretario de Desarrollo Agropecuario es agrónomo. Ellos traían la preocupación cómo hacer una agricultura más cordial con el ambiente, cómo contaminar un poco menos, cómo producir un poco más, cómo comenzar a construir un enfoque de la bioeconomía donde con esos residuos propios que existen en las zonas rurales, más los recursos locales, plantas que tenemos, pensemos como la higuerilla, el chicalote, etcétera, pudiéramos comenzar a construir otro paradigma de agricultura. Afortunadamente comenzamos este ejercicio el año pasado, ¿sí? Y logramos que más de 6,000 hectáreas el año pasado se incorporaran a este proceso. Este año estamos más o menos esperando poder establecer unas 15,000 hectáreas bajo este enfoque. Tal vez alguien puede decir, es muy poco, pero lo importante es comenzar. Si esto lo pudiéramos hacer en cada estado, ¿sí? Y es cuestión de que visiten Michoacán, ustedes van a ver que los técnicos en un proceso muy inmediato se han apropiado del planteamiento. En un proceso demasiado rápido están aprendiendo a formular insumos de bajo costo, pero de muy alta calidad. Y los agricultores, por si fuera poco, están aprendiendo, por una parte, a reciclar sus residuos con compostaje, con lombricompostas, a preparar extractos acuosos, algunos pensemos para poder manejar plagas, enfermedades y otros para poder estimular a los cultivos para mejores desarrollos radiculares. Entonces, mi hipótesis, en México tenemos gente, hay gente en las universidades
debemos de construir una gran alianza entre los productores, los profesionales del desarrollo rural que están ejecutando todas esas actividades de extensionismo, los que toman decisiones y la gente que está en la academia. Si hacemos esta alianza, indiscutiblemente que desde las universidades tenemos mucho que aportar, particularmente en las universidades agrícolas, como es el caso de Chapingo. Y si vamos construyendo este tipo de alianzas, imaginémonos entonces con todos estos jóvenes recién egresados de las universidades. Podemos ser el soporte técnico, el soporte científico desde las universidades y que poco a poco estos muchachos recién egresados comiencen a dar sus primeros pasos en el desarrollo rural y en la construcción de opciones productivas que al productor le permita ganar un poco más de dinero y que con eso le pueda pagar al extensionista, pero que además tenga alimentos de alta calidad que el mercado está demandando. Una de las megatendencias mundiales hoy por hoy es la agricultura orgánica. Los consumidores tienen otro tipo de hábitos. Hoy ante el COVID seguramente que van a comenzar a demandarnos más productos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Todos esos profesionales del desarrollo rural que están allá afuera se tienen que acercar a las universidades, buscar quienes les pueden dar ese soporte científico y tecnológico y comenzar a construir nuevos modelos productivos en el paradigma de la sustentabilidad y poco a poco, de acuerdo a los recursos locales que tengamos en cada región, comenzar a preparar extractos acuosos, comenzar a preparar una serie de insumos que a partir del compostaje o la lombricultura, más otros ingredientes como los mismos minerales, los mismos microorganismos, vayamos preparando con recursos locales, de tal manera que se aproveche la riqueza de materia prima que hay en cada región y por otra parte le demos opciones productivas, tanto a los profesionales del desarrollo rural como a los productores. Entonces, cuenten con nosotros, ¿sí? Y pueden visitar algunas zonas, pueden visitar la Sierra Alta de Hidalgo, traemos una agricultura en laderas con maíces nativos, pueden visitar la parte de Copalillo Guerrero, traemos ahí un ejercicio con colegas que con más entusiasmo que otra cosa, llevan el tercer año produciendo maíces nativos. Podemos visitar el Valle del Mezquital, ahí tenemos un ejercicio muy interesante con organizaciones de productores que no están ensayando. Llevamos más de 7 años, el alto rendimiento está pues ya a la mano, la experiencia de los agricultores hoy nos permite decir, esos son los futuros instructores. Y en el caso de Michoacán, en varias regiones, la región del Lerma, la región del Bajío, etcétera, este proceso está ocurriendo. Entonces, sean bienvenidos y en la medida de las posibilidades, nosotros estamos dispuestos para poder construir sinergias, construir alianzas. La pregunta es muy simple, ¿en qué quieren que les apoyemos? Gracias. Excelente, maestro. Pues muchas gracias. Nuevamente es un placer recibirlo aquí en su casa, Grupo Inders. Gracias. Y mencionarle también a los compañeros que nos escuchan, el maestro Noriega ya lo mencionó, es importante acercarnos y hacernos escuchar con quienes toman decisiones, pero también aquellos que hoy nos están escuchando o nos logren escuchar más adelante, de quienes tomen decisiones, no solamente se puede hacer desde el gobierno federal o desde el gobierno federal, perdón, estatal, también hay gobiernos municipales que pueden desarrollar políticas públicas encaminadas a este tipo de actividades y hemos tenido experiencias ya, por ejemplo, en el municipio de Huauchinango, Puebla, en la Sierra Norte, estuvimos trabajando más de 3 años allá y algunos otros municipios en el estado de Oaxaca. Entonces, también hoy, con los cambios de políticas públicas y con el recorte presupuestal de más del 40% ante la SADER, hoy también los municipios, los gobiernos municipales pueden ser un fuerte impulso para los pequeños productores. Sin nada que agregar, Deja ¿sí? comentarte acá, miren, ahorita dentro de esta charla, por ahí aparece Sebastián. Sebastián de la Torre es un colega, ahorita está en Haití, él es de los que comenzaron a trabajar con la stevia
y fue incorporando este proceso de ecointensificación al cultivo, con muchos problemas, como todos aquellos que emprenden, ¿no? Emprenden algo y tienen 100 tiradores que les dicen que eso no va a funcionar. Y hoy me da mucho gusto que Sebastián esté allá por Haití. Él está coordinando algunos trabajos precisamente para este cultivo de la stevia. Me da gusto, pero también me da tristeza, ¿no? Porque imagínense un muchacho talentoso, lo formamos en Chapingo, le fuimos ayudando en su formación profesional y hoy que ya pues es un garbanzo de a libra, al no encontrar opciones en México, de repente aparecen inversionistas de otros lugares y se los llevan, ¿no? Es una tristeza. Por una parte da gusto porque, bueno, quiere decir que esto está permeando, pero cuando vemos las necesidades que tenemos en el país, esto es una lección para que los que toman decisiones volteen a ver que en México hay ganas de hacer las cosas, hay experiencia, hay ciencia, hay tecnología. Busquemos cómo hacerle para que concretemos y que no nos ocurran más casos como el de Sebastián, que una vez que ya aprendieron, tengan que volar a miles de kilómetros de México y hacer las cosas en otro país. Indiscutiblemente, ¿no? Que mientras se esté produciendo alimentos, no importa en qué parte del planeta se haga, pero qué mejor que se esté haciendo en México. ¿Sí? Gracias, Isaí. Pues gracias a usted, maestro. Muchas gracias a todos que nos acompañaron. Que tengan excelente tarde.